Dentro aquí en mensaje.php vamos a abrir y cerrar la etiqueta de script. Este script va a ser de tipo text JavaScript. Y adentro vamos a crear en connotación en JS, connotación de Java, vamos a crear una función a la que vamos a llamar mensaje. Esta función mensaje va a recibir dos parámetros, uno que va a ser el texto y otro que va a ser el tipo de texto. Es decir, el texto en sí que vamos a estar demostrando y el tipo de texto vendría a ser lo siguiente. Si nos dirigimos en la carpeta estilo, en localhost cuarto barra estilo, en el punto donde se encuentran los elementos de modal y alertas, pueden ver que tenemos estos mensajes que se muestran aquí en la pantallita. El código fuente en sí se encuentra en la ubicación de páginas y modals.html, los ejemplos de cómo utilizar el código. Las librerías en sí nosotros ya estiramos y las que vamos a estar aplicando, o más bien dicho, el tipo de mensaje que vamos a estar emitiendo va a ser estos cinco. Son los que vamos a habilitar para poder visualizar nosotros. En realidad, entre estos cinco, tres lo que vamos a utilizar, el que es el mensaje de que se corrigió exactamente, el mensaje de error y el mensaje en amarillo con la alerta y con la interrogación. Esos tres son los que más vamos a estar utilizando. Y para ese efecto lo que vamos a hacer es, dentro de este archivo, dentro de nuestro archivo de mensaje.php, vamos a incrustar el código que necesitamos. Y trabaja de la siguiente manera. Se genera una constante a la cual normalmente se llama toast, y luego esto ya es parte de la connotación de esa función. Mixin, abre, cierra. Esto trabaja directamente con los modals. En otras palabras, a modo de que cuando se va ejecutando esto, se pueda superponer a la pantallita. Bueno, aquí le tenemos que pasar las propiedades que son necesarias. Eh, la propiedad que es todas, a la cual directamente le vamos a enviar que va a ser verdadero, true, que va a estar habilitado, la posición, position, y le vamos a decir que va a estar top en otras palabras, top vendría a ser en la posición superior y end al final de la pantalla. En otras palabras, a la de arriba, a la derecha, para ir mostrando nuestras alertas. También le vamos a añadir la configuración del show, o más bien dicho, el botón de confirmación, show confirm button, el cual vamos a colocar como falso. Vamos a dejar nada más que se cierre solo. Y el tiempo que va a durar cada notificación con la propiedad timer le vamos a definir que va a ser de 2000. Hasta allí lo que estamos haciendo es crear la constante. En otras palabras, vendría a ser directamente la propiedad para definir el objeto. Y ahora a ese objeto que estamos, o a la constante que estamos creando, le vamos a asignar los parámetros. El tipo va a ser igual, bueno, el type es la propiedad y el valor que le vamos a enviar va a ser el que vamos a recibir directamente en mensaje. Aparte de eso, el título. Título que va a ser texto. En este caso, en este punto no le agregamos el punto de coma. Para esta función, para este punto, para cerrar este bloque, sí le agregamos punto y coma. Si le pueden añadir hasta esa parte, por favor. ¿Se ve bien la pantalla o se ve borroso?
Se entiende bien, profe. Dale, gracias. Buenas, profe, ¿qué tal? Bueno, sí. Este mensaje PHP, ¿dónde llegaste a crear? En la raíz del proyecto estamos creando el mensaje.php, al igual que en donde se encuentra el login, inicio, el index. Ah, perfecto, gracias. Bueno, a modo de poder reutilizar después en varias partes. Profe, Sí. este mensaje, ¿dónde pongo el código este? Mensaje.php. Ah, dale, dale, perfecto. O sea, Gracias. dentro de este archivo. Ah, ya, ya.
¿Estamos hasta esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a invocar a esta función. Le vamos a invocar tipeando mensaje y le vamos a pasar los parámetros, entre comillas simples. Para el primer parámetro vamos a enviarle hola mundo, así nada más. Y para el segundo vamos a enviarle el tipo success, de esta manera. Hola mundo y success. Para poder probar si está tirando, si está ejecutándose, esto tiene que estar en la misma, o más bien dicho, posterior a las líneas que contienen las librerías para poder ejecutar esta función, para que reconozca todas estas propiedades que le estamos invocando. Esas librerías, por ejemplo, se encuentran en el inicio.php. Son las librerías con las que trabaja el Toars, que vendría a ser esto, también el SweetAlert. Estas dos librerías. Abajo mismo también tienen su archivo JS, que serían el SweetAlert y el de Toars. Al último, en nuestro inicio vamos a hacer la primera prueba. Vamos a incluir ese archivo. Como es un archivo con la extensión PHP, vamos a incluir con la función include. Include y le vamos a mencionar como inicio.php y mensaje.php están en la misma ubicación. Directamente mencionamos el nombre del archivo, mensaje.php. Por lo tanto, al dirigirnos a nuestra prueba al inicio, y siempre que carguemos el inicio va a ir notificando allí el hola mundo, en la esquinita a la derecha. ¿Pueden hacer la prueba, por favor? ¿En qué parte sale el mensaje, profe, después? En inicio.php a la derecha arriba mismo. Ah, a mí no me dice nada, pero sí me sale ese check ahí. Te aparece solamente el check. Solamente el check. Gira Podrías, todo así mismo el check también, pero... perfecto. Puedes verificar si aquí está como título, texto. Ah, ok, a ver. Ah, ya. Sí, había una T de más ahí. Bueno, Gracias, bro. dale. ¿Alguna duda hasta esa parte? Ninguna, profe. Bueno, ahora sí, lo que necesitamos realizar. Esto, a modo de poder, este mensaje, hola mundo, pueden borrar nomás otra vez. Ese es solamente a modo de hacer prueba y verificar que estire las librerías que notifique. Lo que realmente aquí va a importar es lo siguiente.
Vamos a incrustar nuestro código de PHP a modo de que esos mensajes que vamos a estar invocando nosotros, vamos a estar almacenando desde la variable de sesión. La variable de sesión va a ser la variable de sesión mensaje. Entonces vamos a abrir una etiqueta PHP y vamos a ir validando. Vamos a verificar primeramente si existe if iSet. Esta función iSet era la que utilizamos para saber si existe, si dicha variable. Vamos a verificar si existe la variable de sesión mensaje. Si esto retorna verdadero, vamos a verificar que no esté vacío. Más bien dicho, que sea distinto a vacío. Le vamos a decir if variable sesión mensaje sea distinto a, y ahí le vamos a pasar entre comillas simples vacío. Si no se da ninguna de estas situaciones, vamos a cerrar aquí nuestra etiqueta PHP, vamos a volver a abrir aquí nuestra etiqueta PHP. En el medio vamos a incrustar lo que vendría a ser en connotación nuevamente de JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a incrustar? Vamos a incrustar un script. Script type text JavaScript. Nuevamente, para hacer la prueba, primeramente vamos a emitir un mensaje. Mensaje, abrimos, cerramos paréntesis, que vamos a pasar en dos valores nuevamente. Aquí para la prueba pueden usar warning, o sea, uno distinto al de success nada más. Warning y con mensaje de funciona. Para nuestra prueba, por ejemplo, vamos a irnos a ver para cargar una variable de sesión en el inicio. Probablemente vamos a cerrar esto. Ahí la vamos a tardar mucho. Bueno, en lugar de hacerle el función a warning, ya directamente vamos a colocarle acá nuestras variables de sesión. Vamos a imprimir php echo, nuestra variable de sesión, que en este caso va a ser mensaje. Mensaje y en la otra comilla simple volvemos a incrustar otra etiqueta PHP e imprimimos nuestra variable de sesión tipo mensaje. Tipo mensaje. Entonces esos dos tienen que estar creados. Acá solamente le voy a dar un salto de línea de modo que ingrese todo en la misma línea. Y le pueden agregar estas líneas de código. Acá lo primero que hacemos es verificamos si existe la variable de sesión mensaje, verificamos si es distinto a vacío. En ese caso imprimimos nuestra variable de mensaje, o más bien dicho le invocamos a la función mensaje. ¿Alguna duda con respecto a este punto? No, profe. Bueno,
¿Estamos hasta esta parte? Sí, bro. La siguiente modificación que vamos a hacer, como pueden ver aquí, nosotros estamos solicitando nuestra variable de sesión mensaje y a la vez también nuestra variable de sesión tipo de mensaje. Entonces vamos a dirigirnos en el login y para poder hacer nuestras pruebas en todos los puntos donde estemos invocando a nuestra variable de sesión mensaje, vamos a agregarle una línea y le vamos a pasar los de error. El tipo de mensaje con el valor error. De esta manera. Tipo mensaje error. Hay tres puntos donde vamos a agregar eso. Debajo de cada una de las variables de sesión mensaje que previamente habíamos registrado. Si le pueden agregar, por favor. Eso es dentro de login.php. Posterior a eso, vamos a irnos en nuestro archivo index. En el index.php, estas líneas que habíamos utilizado previamente para hacer las pruebas de nuestra variable de mensaje, esas vamos a comentar. Pueden comentar o borrar. En mi caso voy a comentar a modo de saber dónde fue que alteramos. Vamos a comentar esas líneas de if que verificaba el tema del mensaje. Y abajo mismo, aquí entre los scripts, vamos, o más bien dicho, debajo del último script, vamos a incluir nuestro archivo de mensajes. Incluye, entre comillas simples, mensaje.php. De modo que una vez incluida, una vez agregada esa línea de código, podamos ir a nuestro index y hacer las pruebas. Verificar, por ejemplo, cuando no existe el usuario, cuando se ingresó la contraseña no coincide o cuando se quiere acceder directamente al archivo login.php para que diga no existen los parámetros. Esto es en el index principal de nuestra programación. ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? ¿Se entiende, profe? Bueno, gracias. ¿Les funciona hasta esa parte? Sí, bro. Bueno. Login.
Continuando con nuestro archivo mensaje.php. En este punto, donde habíamos verificado si existe eso, teníamos el cierre de dos llaves. Posterior al cierre de la primera llave, vamos a añadir una línea más que va a ser en la que vamos a vaciar nuestra variable de sesión. ¿Por qué va a ser necesario vaciar? Porque si actualmente, por más que ya no se cometa ningún error y se recarga directamente la página, sigue mostrando allí el mensaje. Entonces, para evitar eso, vamos a decirle que nuestra variable de sesión va a estar, de la carga uno solo, va a estar vacío. Nuestra variable de sesión, mensaje, se va a encontrar vacío. De modo que una vez cuando carguemos, muestre el mensaje, pero en la siguiente ya no vaya mostrando. Las palabras una sola vez para que muestre el error y si luego se recarga simplemente la página ya no muestre esa notificación. Esto sería posterior al cierre de la primera llave entre los cierres dentro de nuestro archivo mensaje.php. Pero siempre primero verificamos si existe esa variable de sesión mensaje. Solamente en este caso para que suceda esto. ¿Estamos a esa parte también? Sí, bro. Bueno, ahora nosotros habíamos llegado a un punto dentro de nuestros archivos país funciones JS. Aquí habíamos llegado a un punto donde enviamos un Ajax a nuestra función grabar. Le enviamos nada más nuestro Ajax nosotros y con el retorno no estábamos realizando ninguna acción. ¿Cuál era el retorno? El retorno de esto es, si es que sucedió de manera correcta, emitíamos el mensaje de noticia. En caso contrario, emitíamos el mensaje de error. Y allí es en donde vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a invocar a nuestra función mensaje. Esto le voy a mostrar nada más por el momento. Vamos a invocar nuestra función mensaje resultados. Bueno, como pueden ver allí, intentamos ejecutar, no levanta, o sea que no reconoce de esa manera, no incrusta nuestro código. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, previo a esto, vamos a crear una función para verificar ese retorno que se está dando. Incluso pueden hacer un alert resultado. Pueden ver que dice, cuando es noticia, notice datos inactivados con éxito. Esta es la cadena de texto que está retornando cuando es noticia. En otras palabras, cuando sucede, ingresó, vamos a mostrar eso con nuestra base de datos para que sea más claro.
Cuando, por ejemplo, se ejecutaba la función en la operación 1, retornaba el raíz notice datos guardados con éxito. La operación 2, datos modificados. La operación 3, datos activados. Y en la operación 4, datos ya sean inactivados o eliminados, dependiendo de la situación. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya existía un país, nosotros estábamos emitiendo esta excepción. ¿Qué realiza esta excepción? Retorna un error, un mensaje de error y se corta la transacción en sí. ¿Cuál, por ejemplo, era? Este país ya fue registrado. En otras palabras, si nosotros nos vamos a intentar registrar ahora mismo Paraguay, le damos en grabar, va a emitir lo siguiente. Un salto de línea, warning, pgquery, query filet, error. Es una cadena mucho más extensa. Error, este país ya fue registrado, luego muestra en dónde se ejecutó todo eso, y al último nuevamente menciona error, este país ya fue registrado. Esas son los dos tipos de cadenas distintas que están lanzando. Si recuerdan en el notice, o sea, cuando era un raíz notice que se ejecutaba en la base de datos, retornaba directamente notice, dos puntos, tal cosa. Sin embargo, cuando es un error, es mucho más extenso el mensaje que está retornando. ¿Y qué es lo que nosotros queremos mostrar? Queremos mostrar solamente la parte limpia, por decirlo. Y aparte, diferenciar a nivel visual de alguna manera ya lo que son noticias de lo que son errores. Para ese efecto vamos a irnos a mensaje.php, a nuestro archivo mensaje.php, y vamos a crear una función. ¿Cuál va a ser esa función? La función va a ser verificar-mensaje. Verificar mensaje, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir directamente un resultado, le vamos a llamar. Así como le vamos a estar pasando acá el parámetro, vamos a llamarle también. Verificar mensaje va a recibir resultado. Para que esto funcione, vamos a irnos a país index y también vamos a incluir aquí el mensaje. En el caso de funciones, el mensaje vamos a incluir antes de las funciones. En el index de países. Esto primero vamos a hacer. Vamos a darle include para invocarle ese archivo de mensaje. En este caso, como mensaje está dos carpetas atrás, vamos a retroceder primeramente dos carpetas y luego le invocamos a ese archivo mensaje.php. Primero le vamos a agregar esta línea para que ya le estemos invocando a nuestro archivo mensaje.php. Estamos ahí, ya le agregaron esta línea en el index de país. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora dentro del mensaje.php. Bueno, en este caso, lo primero que vamos a hacer en base al retorno que vamos a estar teniendo, vamos a irnos en grabar.php. Para diferenciar desde este punto, porque va a ser complicado diferenciarlo desde el punto donde se ejecuta ese alert. ¿A raíz de qué?
de que el error, por ejemplo, tiene un formato en el que está retornando los mensajes. No podemos utilizar el dos puntos con espacios, no coincide con el notice, entonces va a haber un separador que nosotros mismos vamos a asignar. Por costumbre y considerando que quizás no se repita ningún caso de esto, yo utilizo el siguiente separador. Y concatenado al mensaje que se va a estar emitiendo, guión bajo, barra, guión bajo. Lo mismo para el mensaje de error. ¿Y qué es lo que separo? Bueno, separo lo que vendría a ser el mensaje que emite la base de datos por una parte y del otro lado separo el tipo de mensaje directamente que necesitamos. Por ejemplo, success, de esta manera. Y en este caso, error. Success que vendría a ser el tono verde con el check y el error que viene a ser en tono rojo con la X. Entonces, si es que es una noticia, ya directamente le va a llegar success. Si es un error, directamente le va a llegar la palabra error, separado por esta línea. Esta línea es totalmente opcional, ustedes pueden utilizar de la manera que quieran. Si quieren utilizar una palabra clave, por ejemplo, palabra clave. Solo que va a ser un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Complicada utilizar un separador así representado por varios caracteres que contienen letras, de la A a la Z. Entonces, vamos a intentar simplificar, guión bajo, barra, guión bajo. Y evitar utilizar este comando, o más bien dicho, esta sintaxis, este conjunto de caracteres en los raíz noticias que vamos emitiendo. Si acá le llegamos a colocar guión bajo, barra, guión bajo, quizás no llegue a funcionar lo que estemos queriendo realizar. Entonces, al menos aquí entre las noticias, entre los raíz noticias y raíz exception que estamos ejecutando, intentar evitar, o sea que evitar más bien dicho utilizar el, este conjunto ya de caracteres, el guión bajo, barra, guión bajo. Esto sería en grabar.php. Esto es un comodín que nosotros estamos creando aquí para poder, posterior a esto, como se va a retornar como una sola línea de texto, como una cadena de texto, vamos a poder utilizar para ciertos fines. ¿Estamos hasta esa parte? Esto es dentro de grabar.php. Sí, bro. Señor, Sí, profe. perfecto, gracias. Volviendo a mensaje.php. En mensaje.php vamos a crear esta función que va a ser la de verificar mensaje y esto va a tener un retorno. En nuestro retorno podemos retornar ya sea verdadero, falso o nulo. Verdadero, falso, nulo. Pero nosotros vamos a utilizar directamente verdadero o falso. ¿Para qué? Para poder hacer las validaciones directamente con nuestro operador if. De esta manera. Aquí lo primero que vamos a hacer es almacenar el resultado de nuestra consulta ya en una variable, en una matriz. Esta matriz va a estar compuesta por la función, por lo que retorne la función split. Split lo que hace es separar una cadena de texto y convertirlo en una matriz. Separar una cadena de texto en base a un comodín, justamente que es el comodín que vamos a estar utilizando nosotros, que es guión bajo, barra, guión bajo, y crear una matriz a partir de lo que retorne esa función. Por ejemplo, a ver si tengo
bloc de notas. Por ejemplo, le vamos a enviar notice, dos puntos, datos guardados con éxito, guión bajo, barra, guión bajo, success. Esta va a ser realmente la cadena de texto que se va a estar enviando. Actualmente, por cómo está ya programado, vamos a ejecutar una noticia. Sería noticia de datos activados con éxito. Vamos a utilizar eso. Noticia de datos activados con éxito. ¿Qué parte? No, voy a continuar, voy a mostrar también con el que es de error. Agregar Paraguay. El de error vendría a ser todo esto. El de error no da lo para elegir. Bueno, noticia de datos activados con éxito, y como pueden ver aquí también viene separado con guión bajo, barra, guión bajo. Entonces ese va a ser nuestro primer parámetro para diferenciar entre lo que vendría a ser un raíz notice y un raíz exception, la terminación, la colita, la última parte. ¿Qué es lo que hace esa función split? Genera, en este caso, una matriz con este formato. En R0 va a guardar la primera parte de lo que nosotros añadimos como comodín, es decir, va a almacenar este valor. Y en R1, y dependiendo si hay más posiciones, va a ir aumentando eso. Vamos a añadirle uno más. A modo de ejemplo, nada más esta parte en la función vamos a estar utilizando de otra forma. Suponiendo que esta cadena de texto estaba de esta manera. Hola mundo. Lo que nuestra función split estamos teniendo aquí. Nosotros tenemos esta cadena de texto almacenado en la variable resultado. Resultado sea igual a esto. Noticia tal cosa, tal cosa. Nosotros le aplicamos esta función split con este comodín que es guión bajo, barra, guión bajo, este separador, y se genera una matriz de esta manera. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Bueno, eso prácticamente lo que hace es cortan pedacitos en trocitos. Obviamente que sin llevar en cuenta el comodín, porque justamente es eso, solamente un comodín. Y a nivel de nuestra función, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear variables, una variable que se va a llamar texto, justamente. Variable texto va a ser igual a R en su posición 0. Vendría a ser directamente el mensaje que vamos a estar utilizando. Esto. Noticia de dos puntos datos activados con éxito. Y en el caso de que sea un error, va a estar almacenando todo esto. En el caso que sea un error, va a almacenar completito esto, hasta este registrado, a excepción del guión bajo, barra, guión bajo, error. En la segunda posición, vamos a almacenar nosotros y le vamos a llamar a nuestra variable tipo. Variable tipo. Eso va a ser en la segunda posición, que vendría a ser R en su posición o R en su índice 1. R1. Aquí nosotros ya tenemos lo que realmente ya está en limpio, vendría a ser el tipo. El texto todavía no está en limpio. ¿Por qué? Porque el texto todavía tiene noticia, datos activados con éxito. O en el caso del error, tiene mucho más. Tiene, este país ya fue registrado, pero aquí tiene salto de línea, BR, warning, muchísimas cosas tiene todavía.
Entonces aquí lo primero que ya nos sirve, es decir, lo que ya está en limpio sería el tipo nada más. Y ese tipo vamos a utilizar para hacer nuestras validaciones y poder recuperar la cadena que realmente nos interesa del texto. Entonces vamos a preguntarle si el tipo fuese igual a error, en este caso vendría a ser cuando se emite este mensaje, por ejemplo, si el tipo fuese igual a error, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, podemos crear o ir reemplazando. En mi caso voy a ir reemplazando directamente. Nuestra variable texto va a ser igual a ponerle texto 2. Nuestra variable texto 2 va a ser igual a texto.split. Vamos a volver a separar. ¿Y en qué vamos a separar esta vez? Vamos a utilizar el comodín error dos puntos. ¿Por qué? Porque aquí se escribe exactamente error dos puntos espacio. Error dos puntos espacio. Entonces, ese va a ser nuestro comodín en este bloque. Error dos puntos. Y nuestra variable texto 3, aquí hay que ir declarando var. La variable texto 3, ¿qué va a hacer? Va a ser igual a texto en su posición 2. ¿Por qué en su posición 2? Porque en el caso del error va a ser, la primera parte va a estar conformada hasta este punto, desde este BR hasta donde dice query file. Eso es 0. La posición 0 dentro de nuestra cadena de texto. La posición 1 va a ser este país ya fue registrado hasta este cierre de etiqueta de BR, hasta este cierre de salto. Y la posición 2, como nuestro separador es error, vendría a ser este país ya fue registrado. Solamente esta partecita, este bloque va a ser en la posición 2 de la cadena de texto que tenemos actualmente. Por eso es que utilizamos aquí la posición 2. Texto 2 en su posición 2. Para no tener que generar tantas variables, lo que hacemos es reutilizarle a la misma variable, que en este caso se llama texto, e ir añadiéndole valores, superponiendo sus valores. Entonces a esto le vamos a borrar nomás el nombre de la variable texto 2 y vamos a llamarle directamente texto. Solamente por eso. No es necesario que se llame sí o sí solamente texto nuevamente para que funcione esto, pero a modo de no tener demasiadas variables declaradas para no ir consumiendo espacio, por más que sea un mínimo de espacio, vamos a ir sobreponiendo, sobreescribiendo nada más la misma variable en sí. ¿Se entiende esa parte? ¿Hay alguna duda? ¿O está claro hasta esa parte? Sí se entiende, profe. Ah, bueno, por eso es. Bueno, eso es con la cadena de error. Lo mismo vamos a realizar con nuestra cadena que vendría a ser para las noticias, pero hay una pequeña variación. En la verificación en este caso va a ser el tipo success, que es el valor que nosotros enviamos desde grabar.php, enviamos success cuando es verdadero, o cuando es noticia más bien dicho, perdón. Entonces success, ¿cuál es la palabra clave? En este caso, como pueden ver, la palabra clave va a ser noticia. Como noticia no tiene, si utilizamos noticia de comodín, como no tiene ninguna palabra antes, no se superpone ninguna frase previamente a esto, entonces simplemente va a estar vacío el R0. Y el R1 va a ser toda esta parte, todo lo que queda a la derecha de noticia. Entonces aquí nuestro comodín va a ser noticia y la posición va a ser directamente texto 1. ¿Por qué texto 1? ¿Y por qué no texto 2? Texto 2 solo utilizamos en error. ¿Por qué? Porque dos veces figura la palabra error.
error dos puntos en mayúsculas y tal cual, error dos puntos dos veces ya figura. Y sin embargo, cuando se emitió la noticia figuraba una sola vez la palabra noticia. Entonces va a tener una posición antes, una posición después. La posición 0 que sería la de antes y la posición 1 que sería la posterior a nuestro primer comodín que es noticia. Quedaría de esta forma hasta ese punto el que es verificar mensaje. Ahora nosotros al invocarle directamente, o más bien dicho, vamos a invocarle a nuestra función que va a ser mensaje. Entre paréntesis le vamos a pasar los valores texto, tipo. Esto es dentro de la función verificar mensaje. En otras palabras, a verificar mensaje nosotros le vamos a enviar tal cual esta cadena de texto que se genera desde grabar.php. ¿Y dónde generamos eso? Desde nuestra consulta, que ahora mismo está como alert nada más. Tal cual le enviamos eso. Pero para que sea más completo este verificar mensajes, nosotros podemos retornar los valores que pueden ser nulos o en verdaderos o falsos. Y vamos a utilizar nosotros el verdadero y falso. ¿Con qué parámetros vamos a trabajar aquí? Con el tipo. Y el tipo puede ser igual a success, que vendría a ser una noticia. Vamos a enviarle el valor verdadero. De lo contrario, vamos a enviarle el valor falso. En este caso vendría a ser como el error. Si el tipo de success, le vamos a decir return true, que retorne verdadero. De lo contrario, else, que retorne return false. Que también vamos a poder realizar a través de esto para hacer nuestro post grabar, para que nuestro post grabar se ejecute solamente cuando el mensaje es verdadero. Entonces le vamos a incrustar aquí un código, una línea de código. Le vamos a decir verificar mensaje. Si esto retorna verdadero y el valor que le vamos a enviar o la cadena de texto va a ser resultado. ¿El resultado de dónde viene? Viene de grabar.php. Es el retorno del Ajax. Ahí le va a llegar el success, el error. El flujo va a ser, se genera aquí en grabar.php, llega aquí como resultado. Resultado va a verificar mensaje. Si ese mensaje retorna verdadero, se ejecuta el post grabar. ¿Cómo vas a saber si se retorna verdadero? Si es que es una noticia, por una parte, si es que está como success, cuando tenga noticia, y se almacene el mensaje en sí. Y a través de eso, a través de que el tipo queda como success, esto va a tener un retorno verdadero. En otras palabras, si es un raíz noticia, esto va a ser verdadero y se va a ejecutar el post grabar. Si es un raíz exception, no se va a ejecutar el post grabar. ¿Qué hacíamos en el post grabar? Recargábamos el panel, volvíamos a cerrar el agregar, el btn cerrar, modificar en el caso de la modificación. Cuando es noticia, entonces sí se ejecuta el post grabar, sin embargo, cuando no, queda allí. De modo que, por ejemplo, este mensaje va a ser bastante tedioso que presionamos grabar, se cierra todo, pero igual muestra un error. Entonces, para evitar eso es que utilizamos esta función verificar mensaje en combinación con la condición aquí del if, que si solamente retorna verdadero, ejecuta el post grabar. Bueno, esto es dentro de mensaje.php, si pueden agregar esta función que es verificar mensaje. ¿Alguna duda de su funcionalidad? ¿O se entiende bien hasta esa parte? ¿Se entiende bien, profe? Gracias.
¿Tenemos hasta esa parte? Sí, profe. Bueno, dentro de nuestro funciones JS, dentro de nuestro archivo funciones JS de la carpeta país, sería esta la línea de código que modificamos. Teníamos directamente aquí, post grabar operación. A eso vamos a anteponerle y superponerle el cierre. Vamos a anteponerle la verificación con su cierre correspondiente. Le vamos a decir if verificar mensaje, entre paréntesis le enviamos la variable resultado. De esta manera, si pueden agregarle eso. Una vez que tengan hasta esa parte, se dirigen a la ejecución dentro de archivo o países. Allí van probando. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, como no había utilizado aún, le doy y datos eliminados con éxito, recarga la tablita, ya no se encuentra en este caso Bolivia. En el caso de Paraguay, inactivo esto, puedo volver a activar, inactivar y volver a activar con los mensajes correspondientes. Al registrar un nuevo país de manera correcta, por ejemplo, con datos guardados con éxito y al intentar reingresar ya sea el mismo país, que no cierra aquí nuestro modal, sino que emita directamente el mensaje de error. Entonces dándonos la oportunidad, no sé por ahí si tipeamos mal nomás alguna palabra, en algunas validaciones posteriores incluso, se entiende la idea de lo que tiene que realizar nuestro sistema. Sí, profe. Bueno, ¿le funciona también? Sí. Muy bien. Algo que quieran agregar o acotar a esta referencial de países, en teoría, hasta allí sería. Lo que podemos actualizar ahora que ya probamos bien el tema de la paginación es darle más páginas. Eso está en la línea 11. En lugar de pasarle solo dos páginas, le vamos a pasar por lo menos 5 registros por página, más bien dicho. 5 ya es mucho para mi resolución. 3. Ahí ya depende de cada uno la cantidad que le quiere agregar allí. Particularmente le voy a mantener en 3.
Bueno, hasta ahí estaríamos cerrando nuestra referencial de países. Países es una referencial propia, por más que tenga más campos, ya les va a servir para los que tengan uno solo o dos campos, simplemente van a obviar lo que vendría a ser gentilicio y código. Va a ser menos trabajo replicar y eliminar que tener que replicar y agregar y agregar. Ya les va a servir eso de ejemplo para las referenciales, ya sean de uno o dos campos que no dependan de ninguna otra referencial. Ahora tenemos una referencial que vendría a ser la referencial de ciudades. En el caso de ciudades, en nuestra base de datos, ciudades depende de países. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra base de datos y crear la función que vamos a estar utilizando para las ciudades. Vamos a decirle create table, o más bien dicho, cl asterisco from ciudades, y create o replace function sp ciudades. Returns voy a... Ustedes pueden elegir si quieren trabajar con ciudades. Ciudades, por ejemplo, tienen una sola referencial. O si quieren trabajar con la tabla países para la carga de las personas. Países, digo, con la tabla personas. Para poder hacer la práctica de cómo registrar todos estos campos. Aquí, por ejemplo, son 3 referenciales. Tenemos más variedad de tipo de datos. También tenemos tipo de dato en date, que vendría a ser la fecha de nacimiento, booleano, que vendría a ser el tipo de persona. ¿Con cuál prefieren trabajar? ¿Ciudades o personas? En el caso de David, persona. ¿Alguien más? Víctor también persona. Persona también, profe. Perfecto. Entonces, por mayoría de votos de la gente que habló, que votó, que participó, entonces vamos a trabajar con la entidad personas. Para nuestra tabla personas, vamos a alimentar de la siguiente manera. Vamos a crear o reemplazar la función sp personas. Le vamos a pasar en las, los campos los valores correspondientes necesarios. El código de persona vamos a utilizar, también el RUC, la cédula, el nombre, el apellido, la dirección, el correo, la fecha de nacimiento, el celular, si es persona física o no. El estado no vamos a pasarle como un parámetro, vamos a utilizar dentro de las operaciones, ya vamos a ver qué estado le va a ir correspondiendo. En el caso de la auditoría, le vamos a pasar directamente una variable de usuario, un parámetro de entrada de usuario para saber quién fue. Y en este caso de la ciudad, el estado civil y el género, le vamos a pasar también como parámetros. Entonces, en ese orden vamos a trabajar. ID per, que vendría a ser de tipo integer, la misma estrategia que habíamos aplicado para países. En per root, per CI, también per nombre, tipo varchar, per apellido, de tipo varchar, per dirección, de tipo varchar, per correo, de tipo varchar. Todo esto van a ser parámetros de entrada distintos. Per FENACI, que vendría a ser su fecha de nacimiento, va a ser de tipo date. Per celular, que va a ser de tipo varchar. Persona física, que va a ser de tipo booleano. Acá ya vamos a trabajar con tipo de datos booleano. Boolean. En el código de ciudad, IDCU, de tipo integer. El código de estado civil, IDS, de tipo integer. El ID gen, de tipo integer. Y aquí abajo le vamos a enviar por último usuario de tipo varchar, operación de tipo integer. Si se fijan, el tema del usuario
El tema del usuario y la operación siempre enviamos nomás al último. El usuario de tipo varchar y la operación de tipo integer para manejarnos nuevamente por escenarios. Bueno, cada una de las variables, los parámetros de entrada, le vamos a anteponer una letra para diferenciarlos. C de constante o una palabra que ustedes quieran, una letra, algo para diferenciar, ya depende de ustedes. O la letra P como parámetro o la letra I de in, ya queda a criterio de cada uno. El retorno va a ser vacío. Vamos a declarar los delimitadores y el lenguaje. Language, PLP, GSQL. Dentro de los delimitadores, el cuerpo, begin end, y allí las operaciones que vamos a realizar. Si la operación es 1, entonces en if. Si la operación es 2, entonces en if. Vamos a volver a trabajar con cuatro operaciones para poder hacer también el activar y el inactivar en nuestro referencial de personas. Lo que ya vamos a adelantar va a ser los mensajes raíz y notice y directamente datos guardados con éxito. Esto va a ser para la inserción, esto va a ser para la modificación, esto va a ser para la activación, esto va a ser para la inactivación. Vamos a manejarnos nuevamente con 4 escenarios. Aquí vamos a colocarle datos actualizados con éxito, datos activados con éxito y datos inactivados con éxito. Aquí esta palabra datos inactivados no hay. Con éxito es demasiado repetitivo ya para los otros mensajes. ¿Alguna duda hasta este punto de la síntesis de nuestra función? Sería el esqueleto de nuestra función. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Bueno, continuando. En caso de, primeramente vamos a hacer una inserción masiva. Vamos a hacer un insert into de nuestra tabla personas en los campos con los valores. Le vamos a agregar las validaciones, de modo que se pueda comprender. Insert into, los campos van a ser código de persona, el root de la persona, la cédula, el nombre, el apellido, la dirección, el correo, la fecha de nacimiento, FENACI. Esto a modo de que pueda entrar todo en la misma pantalla, nada más estoy colocando uno debajo de otro. El celular, si es persona física. También el código de ciudad, el código de estado civil, el código de género. Por último, el estado y la auditoría. Nosotros queremos insertar en este orden. Aquí no implica que nuestra base de datos esté completamente de otro orden. Nosotros, como ya le estamos aquí especificando campo por campo, ya le vamos a tener que pasar en este orden. Ya no importa cómo está nuestra base de datos, si primero está el root, o más bien dicho, si primero está la dirección y al último está el root. Si nosotros aquí colocamos que el root va a estar en la segunda posición, entre los valores le tenemos que pasar ya directamente en la segunda posición. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, en este mismo orden le vamos a pasar y ahí vamos a ir reemplazando los valores.
En el caso de código de persona, le vamos a pasar entre paréntesis un cálculo. El cálculo va a ser select, cuál es, entre paréntesis nuevamente, máximo, entre paréntesis, ID per, coma 0, fuera del paréntesis, más 1. ¿De qué tabla? De la tabla personas. El último código de personas más 1. Aquí, a modo de diferenciar el root, voy a traer aquí con un salto de línea. Estos campos todos van a ir van a ser los parámetros de entrada. Entonces le vamos a anteponer la letra C. C, 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 a excepción del estado que ya va a ser activo, y la auditoría que va a ser inserción barra concatenado con el usuario, el parámetro de entrada usuario que le vamos a pasar concatenado con una barra, concatenado con la función no, que vendría a capturar el momento exacto en el que se está realizando esto. Para el nombre, para el parámetro de entrada del nombre y del apellido, le vamos a quitar los espacios y a convertir en mayúsculas. Upper trim, a los dos. Upper trim, de modo que esto le va a quitar los espacios y a lo que retorne esta función le va a convertir a mayúsculas. En ese caso va a insertar directamente. Para la modificación le vamos a decir update personas set. ¿Qué campo le vamos a permitir modificar? El root. El root aquí va a ser igual a nuestro parámetro de entrada c per root. También le vamos a permitir modificar la cédula, que va a ser igual a c per CI. También le vamos a permitir el nombre, que va a ser igual a c per nombre. También le vamos a permitir el apellido, que va a ser igual a c per apellido. También le vamos a permitir modificar en la dirección per dirección, que va a ser igual a c per dirección. También el correo per correo, que va a ser igual a c per correo. La fecha de nacimiento per fenazi, que va a ser igual a c per fenazi. Todo lo que tenga antepuesta la letra C son parámetros de entrada. Per celular, que va a ser igual a c per celular. También persona física, que va a ser igual a c persona física. El código de ciudad, que va a ser igual a nuestro parámetro de entrada IDCU. IDCU. Aparte de eso, nuestro estado civil, IDAC, que va a ser igual a C, ID, S. Y nuestro código de género, CID género. En este caso también vamos a alterar la auditoría, que va a ser igual a cuáles, entre paréntesis auditoría, vamos a reemplazar con un vacío, por si es que no tiene aún. Vamos a concatenarle CHR13 y la frase de modificación barra el usuario correspondiente concatenado con otra barra concatenado con la función no. Y le vamos a decir en el Word, la condición va a ser que el código de persona sea igual a nuestro parámetro de entrada código de persona. Al nombre y al apellido nuevamente le vamos a colocar la función upper y la función trim. Las dos funciones, upper y la función trim. Perdón, aquí tiene que ir al parámetro que vamos a estar agregando, al nuevo valor. Vamos a compilar todo esto. Para activar, vamos a hacerle update, personas, set, estado, sea igual a activo, y la condición where ID per sea igual a nuestro parámetro de entrada, sea ID per. Para inactivar, lo mismo, pero va a estar como inactivo. Además de la auditoría vamos a actualizar, al igual aquí que nuestro
Y a la hora de la modificación, pues vamos a utilizar esa línea, coma, auditoría. Aquí va a ser activación, aquí va a ser inactivación. Vamos a compilar todo eso. Bueno, aquí va a venir la parte importante. Este insert into es así tal cual como el que hicimos en países. Simplemente estamos insertando en una tabla. Aquí le especificamos en los campos lo que queremos insertar y aquí los valores que queremos insertar. ¿Tienen alguna duda con respecto a la estructura que utilizamos para la inserción, para la modificación, para la activación e inactivación? A este punto prácticamente sería como un repaso. Lo nuevo que vendrían a ser las validaciones que le vamos agregando. En el caso de las personas, nosotros no queremos que se repitan la nacionalidad, pero nosotros no tenemos una nacionalidad directamente aquí. Nosotros a través de qué tenemos? A través del código de ciudad. A través de la ciudad de esa persona, nosotros tenemos acceso al país al que corresponde. Y a través de la tabla de la entidad países, nosotros tenemos el gentilicio en sí que vendría a ser la nacionalidad. Pero la nacionalidad obviamente está definida por el país. Entonces, a través de este código de país que se encuentra aquí en ciudades, nosotros ya sabemos ya a qué país corresponde esa persona. No así a través de esta ciudad. A través de esta ciudad nosotros no tenemos todavía en que veamos aquí la ciudad 1, más bien dicho, puede tener la ciudad 1, la ciudad 2 y 3, pero en todos esos casos está correspondiendo al país 1, que en este caso vendría a ser Paraguay. En otras palabras, yo no puedo registrar mi cédula, a mí, Cristian, con la cédula 4.580.373 en la ciudad de que nació en la ciudad de Upane. Posterior a eso, registrar lo mismo, pero que nació en Fernando de la Mora. Ahí se está repitiendo la cédula con el país. Entonces, para evitar eso, le vamos a agregar una validación. ¿Se entiende la idea de la validación que vamos a estar agregando para evitar qué cosa es? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. gracias. Vamos a validar que no se repitan cédula por país. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una búsqueda perform asterisco from personas where perci sea, les miento, where sí, perci sea igual a perci, que es nuestro parámetro de entrada, y acá es donde entra el truco, por decirlo de alguna forma. Y el código de ciudad se encuentra en select id from personas where perci sea igual a perci. perci y ahí sería. Aquí le vamos a estar buscando todas las personas dentro de esa ciudad. Les miento. Vamos a capturar el código de ciudad de la tabla ciudades. Ciudades where ID país. Acá es en donde va a entrar nuestra validación. Sea igual a el código de país de la nueva ciudad que vamos a estar incrustando. Select ID país from ciudades where ID ciu sea igual a CID ciu. De esta manera, ¿esto qué va a retornar? Por ejemplo, va a retornar el país con el código 1. La consulta vamos a hacer aquí afuera. Vamos a suponer que esto vale 1. Esta consulta o esta subconsulta en sí me va a estar retornando el código 1. Pero si yo le pongo aquí, por ejemplo, la ciudad 4,
que es la única que está fuera del país, vendría a retornar el país 2. Sin embargo, la ciudad 2 retorna el valor 1, la ciudad 3 también retorna el valor 1. Siempre va a estirar el código de país 1. Vamos a hacer la prueba con la ciudad 2. Entre las personas tenemos a Juan Pérez y a C. Torres. Vamos a ver Juan Pérez acá para nuestra pista. Perdón, acá es select. Y nosotros, bueno, esta primera subconsulta busca directamente ese número de cédula. Ese número de cédula puede estar registrado, pero tiene que corresponder a otro país. La consulta completa en sí, actualmente si yo ejecuto, encuentra que Juan Pérez está en el listado. O sea que trae un retorno. Sin embargo, si yo hago la misma prueba, pero con una ciudad que corresponde a otro país, ya no trae retorno, esto ya no trae resultados. ¿Por qué? Porque coincide la cédula, hasta este punto coincide, pero esa ciudad no se encuentra en el listado de ciudades que correspondan al país. De modo que a través de esta subconsulta, haciendo el select ID from ciudades, porque esto todo, si nosotros colocamos el 2 por ejemplo, aquí va a traer un listado más extenso que va a ser el 1, 2 y el 3. Todas las ciudades que corresponden al país Paraguay. Si yo pruebo una ciudad que corresponde a al país de Argentina, esta primera subconsulta que va a retornar, en este caso como una sola ciudad está registrada para Argentina, esa ciudad que está para Argentina. Si probamos, bueno, esas son todas las ciudades que tenemos cargadas. De modo que si probamos con un país que no coincide con el de Juan, con la cédula 123, va a traer vacío esta consulta, no va a tener retorno. Sin embargo, si probamos con cualquier ciudad que corresponde al país en el que está registrado Juan, por ejemplo con el 1, con la ciudad 2, con la ciudad 3, en todos los casos trae retorno, trae resultado. ¿Por qué? Porque la nacionalidad de este número de cédula ya es Paraguay. Ahora bien, si probamos con un número de cédula distinto, obviamente que este primer bloque ya va a retornar falso, entonces ya siquiera va a llevar en cuenta el resto. Entonces allí sí va a permitir. Y nuestra validación va a estar por lo siguiente: si esto tiene retorno, significa que ya existe ese número de cédula dentro de ese país, y le vamos a decir if false, then and if. Si ya existe esa persona, raíz excepción, esta persona ya ha sido registrada. De esta manera. Todo eso vamos a añadirle. ¿Se entendió la validación? ¿O alguna? Vamos a darle salto de línea para que entre todo en la pantalla. Ok. ¿Entiende lo que realiza esta validación? En este caso el RUC va a estar relacionado siempre al país, entonces, profe, ¿verdad? La cédula, el campo PERCI. Entonces, ese Sí, es entonces el que va a estar controlando que no permita duplicar el CI siempre y cuando siempre y cuando la persona esté, vamos a decirle, en país Paraguay, por más de que sea de diferentes ciudades. exactamente. Por más que yo registre como Ñemby, después no voy a poder registrar ese mismo número de cédula dentro de cualquier país que corresponda a Paraguay. En eso llevando en cuenta que Ñemby corresponde a Paraguay. Todo lo que tengan este código 1, entonces no voy a poder registrar. Sin embargo, sí me va a permitir registrar a una ciudad cuyo código de país sea distinto a los que ya están en la base de datos. En el sentido que si yo registré un paraguayo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí voy a poder registrar un brasilero con el mismo número de cédula, perdón. También cualquier otro extranjero sí voy a poder registrar.
Y lo mismo, si registré un brasilero con este número de cédula, me va a permitir un argentino o cualquier otra nacionalidad. Pero nunca me va a permitir un brasilero con la misma número de cédula dos veces, con el mismo número de cédula dos veces, ni tampoco un paraguayo repetido, ni un argentino repetido. Ninguna de las nacionalidades repetidas no me va a permitir. Solamente un número de cédula por país. En distintos países sí va a permitir, dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad que corresponden a ese país, no va a permitir. A través de esta consulta que estamos aplicando aquí. Y Ya, si quieren, señor, otra consulta ahí. Y en el caso de que, por ejemplo, venga un, no sé, un argentino o un brasileño a nacionalizarse paraguayo, se les asigna un número nuevo de cédula. No reutilizan ellos su número de cédula que le corresponden dentro del país. Prácticamente es como un paraguayo nuevo. entonces ahí debe cambiar su país y ahí tiene que restringir entonces que no se duplique el número de cédula en Paraguay. Sí, en esos casos a nosotros, en nuestro nivel, a nivel base de datos, lo que haríamos es actualizarle la ciudad en la que está, se le está asignando y a la par modificarle el número de cédula con el nuevo DNI que va a estar teniendo. En otras palabras, si yo brasilero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vengo en Paraguay y quiero nacionalizarme, ya me va a corresponder ahora mismo más o menos 7.580.000 y alguito, creo que estaba el rango. Más o menos este rango ya le va a corresponder. No es que va a estar utilizando el 1, 2, 3, 4, 5, 6 otra vez, que es nacionalizado, para tener ya un número de cédula con la cédula de identidad paraguaya. Y lo mismo, si yo me voy a Brasil y quiero nacionalizarme brasilero, si tengo la manera de nacionalizarme brasilero, ya me va a corresponder con el rango que ellos están actualmente manejando. ¿Alguna duda con esa parte? No, no, profe, Bu- gracias. Perfecto. Lo mismo vamos a realizar aquí a la hora de modificar, pero con una pequeña variación. Le vamos a añadir una condición más. Y el código de persona sea distinto al código de persona que estamos almacenando. ¿Por qué? Porque puede darse la posibilidad en el que no necesitemos editar el número de cédula. Y si nosotros no le agregamos esta validación hasta aquí, o sea, si no le agregamos esta condición más, esto siempre va a traer un resultado, porque estamos trabajando ya con un registro que está en la base de datos y va a encontrar ya el número de cédula, por ejemplo, el número de cédula de Cristian con su ciudad, ya va a encontrar eso, sí o sí va a encontrar. Y si ejecutamos directo ahí va a lanzar error todo el tiempo cuando intentamos modificar, por ejemplo, el correo. ¿Por qué? Porque los campos de cédula e identidad van a permanecer tal cual como están, entonces va a traer resultado. Y para evitar eso le decimos que el código de persona sea distinto, de modo que a tampoco a Cristian y a Juan, siendo los dos paraguayos, se le quiera asignar el mismo número de cédula. ¿Por qué? Porque allí, si yo a Cristian le quiero dar el número de cédula y la nacionalidad de Juan, esto, como son distintos códigos de personas, va a lanzar, va a traer, va a retornar resultados. Y allí sí va a entrar por los errores. Y el error sería, esta persona ya ha sido registrada. Eso para evitar errores de tipeos o a veces en doble carga de datos desde nuestra función desde el SP. Para activar e inactivar le vamos a mantener nada más sin restricción. Hasta allí sería por, en alguna duda, les voy a estar pasando este archivo. ¿Tienen alguna duda hasta ese punto? No, profe. No, profe. Bueno,
Les voy a subir el archivo en unos minutos al grupo y nos estaríamos viendo nuevamente el día de mañana a las 18:30. Dale, profe. Dale, profe. Nos vemos entonces.